Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. En esta mañana Dios nos permite una vez más venir a la presencia de Dios, buscando que Dios nos envíe una palabra a nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por lo bueno, por su gran amor, por su paciencia, por su bondad que tiene para con nosotros en cada mañana. Gracias a nuestro Padre Celestial que en su bondad, en su paciencia, Él nos permite, querido hermano, acercarnos a Él. Por eso en esta mañana, dile, Padre del cielo, envía una palabra a mi vida, una palabra a mi corazón que me haga volver a ti, me haga cambiar mi corazón, me haga volver hacia tu presencia, tu Espíritu, Señor. Dile, Padre, en esta mañana quiero hacerte fiel, quiero hacerlo agradable. Hoy me levanto, dile, Señor, con el anhelo y el deseo de agradarte en todo. Dile, Espíritu Santo, ven a mi vida. Dile, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Quiero agradarte, quiero hacerte, realmente quiero obedecerte, dile, Señor. Dile, Padre, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Eso hay que decirle al Señor, verá, que siempre en cada momento, en cada instante, Él nos permita, querido hermano, poder acercarnos a nuestro Padre Celestial. Que en esta mañana nos dé sabiduría para entender su palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Mire que hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles en el tiempo en cuanto para los hombres, hermanos, carentes de fe. Hombres, hermanos, que les faltan tener un compromiso serio con el Señor. Estamos viviendo tiempos de grandes conocimientos, tiempos, hermanos, donde el hombre no tiene un compromiso serio con el Padre. Esta mañana el propósito es acercarles al Señor. Si vives lejos o estás lejos de Él, sientes que te hace falta la presencia de Dios, hermano, es importante que te acerques. El Padre está llamando a la reconciliación, está llamando al arrepentimiento, porque es tanto el amor que tiene el Padre hacia sus hijos, aquellos que realmente Él, realmente anhelen y deseen realmente tener un Padre celestial. Por eso llego a decir, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Estamos viviendo tiempos de grandes, vuelvo a repetirle, desconocimiento, sobre todo de atrevimientos, de hablar de Dios sin que conozcan, hermanos, sin que realmente tengan bases bíblicas. El mundo está ciego. El mundo sin el Espíritu Santo está ciego. Hacen cosas que no están escritas, hacen cosas que no tienen base bíblica. Y después de adorar, después de andar en la idolatría, se acercan a Dios como que si lo que hicieran no es importante. Claro que sí. El Evangelio no es de opiniones. El Evangelio no es de hablar así porque sí. El Evangelio no es de tomar decisiones y creer, y sobre todo lo más delicado, parte de la blasfemia es decir que Dios lo aprueba poniendo palabras en la boca que Él no dijo. Pero en esta mañana el propósito, hermano, es entender que nosotros seamos agradecidos con el Padre, seamos agradecidos con Él. Es importante entonces entender que a Dios, hermano, en la soberanía de nuestro Padre Celestial, Él ha decidido. Si algo que tenemos que entender nosotros, hermano, es que entender lo que a Él le agrada. Dios quiere ayudarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere hacer milagros en tu vida. Dios quiere, hermano, intervenir en tu vida. Él quiere hacer muchas cosas en tu vida.
Todos los días Él se levanta a manifestar un poder, se levanta a manifestar una señal poderosa para que el hombre crea en Dios. Porque aún está tan ciego, hermano, el mundo, está tan ciego el mundo, o sea, está hablando de los hombres, está tan ciego que no puede entender lo que realmente está pasando en el mundo con tantos juicios que están viendo. Por eso es importante entender porque el hombre no conoce a Dios. La soberanía de Dios, hermano, hay que entender qué es lo que a Dios le agrada, cuál es lo bueno, cuál es lo agradable, cuál es lo perfecto. Y no lo que lo diga el hombre, hermano, que el hombre no puede decidir lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, a menos que conozca a Dios, o al menos que se acerque a Dios. La pregunta en esta mañana, querido hermano, ¿qué tan agradecido eres tú con Dios? ¿Qué es darle las gracias a Dios? En el libro de Romanos, versículo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para poder nosotros saber lo que a Dios le agrada, acá dice, presenten vuestros cuerpos. Presenta tu cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? Un culto de vida diaria. Por eso, hermano, dice, y transformados del renovamiento del entendimiento para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la única manera de saber si a Dios lo que le agrada, tenemos que presentar, dice ahí, nuestro cuerpo. Vamos a entender por qué tenemos que presentar el cuerpo. La pregunta es, hermano, cuando nosotros le damos las gracias a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿De lejos o de cerca? ¿Por qué es importante acercarnos a Dios? La Escritura nos enseña, hermano, qué tan... Fíjese que nos enseña, dice, hermano, que la importancia de acercarnos a Dios porque Él ya se acercó a nosotros. Dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, hermano, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero vemos que aquí le dice en este pasaje, el Señor dijo algo, hermano, que dice, presenten vuestros cuerpos para que sepan cuál es la voluntad, para que sepa qué es lo que a Él le agrada, lo bueno, lo perfecto, o sea, lo agradable y lo perfecto. O sea que nadie puede saber lo que a Dios le agrada si no está presente delante de Dios. La pregunta es, hermano, porque el propósito de este programa, hermano, es acercarles a Dios. Si estás lejos, vuelve a la casa del Padre. Si te has apartado del camino, vuelve a la casa del Padre. No esperes que Dios envíe juicio, hermano, a la tierra y te toque por estar afuera. ¿Qué tan importante entonces es comprobar? Dice, para comprobar si nosotros estamos haciendo lo agradable, necesitamos entonces presentarnos delante de Él. Por eso dice, presenta. Dice que para poder entonces entender el cambio de mente, hoy tenemos que presentar nuestra vida. ¿Por qué razón, hermano? Porque la Escritura dice que el hombre dice en Corintios 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque son locuras para él. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otra versión dice que se necesita el Espíritu para poder entender ¿por qué Dios quiere que nosotros estemos delante de Él? Todas las cosas que Él nos hace todos los días
Él al final espera que tú te presentes delante de Él, que tú te acerques a Él. Pero el hombre natural dice, no percibe, no puede sentir, no puede saber si esto es de Dios. ¿Cómo es la única manera de saber que quien está haciendo toda esa obra en tu vida se llama Dios? Pero como hay un engaño, por eso muchos niegan la existencia del Padre al afirmar que solamente existe uno. Los unicitarios solamente niegan la Trinidad. Y esto es algo que es importante entender. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos nosotros negar la Trinidad. ¿Por qué? Porque existe, y hay que entender que el Padre, dijo el Señor Jesús, mi Padre y yo trabajamos, o sea, uno somos. Por eso la palabra la palabra ejad, que es en hebreo, hermanos, es una unidad compuesta. Es una unidad compuesta. Por eso dice el hombre es unidad, la mujer y serán uno. Por eso uno no es uno, uno son dos, uno son tres, uno son muchos. Sean uno como tú y yo somos uno, dijo el Señor en Juan, cuando habló en Juan 17, cuando habló, dice que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Para que sean perfectos en unidad. La unidad no lo forma uno. El uno es el Padre. En la letra hebrea, en el hebreo es uno es el Padre. Pero nosotros estamos en el Padre y estamos en el Hijo. Y a eso se le llama unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces que para darle las gracias a nuestro Padre Celestial tenemos que reconocer cuál es el nombre de Jesús, cuál es el nombre del Padre. Por eso vemos aquí que dice que el hombre natural solo dice Dios, Dios, Dios. Por eso si algo que me he propuesto es que cuando la gente diga Dios, tendrá que mencionar el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jesús. El nombre de ahí viene la palabra Jehová. Hermano, quiero hablarles un poquito sobre todas estas cosas porque es importante para darle las gracias a Dios. Por eso en esta mañana levántate y dile gracias Padre Celestial. Gracias Padre por toda la sanidad, por toda la salud. Gracias Dios por mi familia. Gracias Dios por el trabajo. Gracias Dios por lo que estás haciendo, por las cosas que harás. Dale las gracias al Padre. Pero acá nos enseña algo interesante, que para darle las gracias a Dios, no se puede dar gracias a Dios de lejos. Usted tiene que presentarse. Si queremos, hermanos, saberlo, muchas veces nos pasan muchas cosas en nuestras vidas. En nuestro cuerpo nos enfermamos, hay situaciones que surgen en la vida diaria. Hermano, pero no sabemos por qué nos están pasando muchas cosas. Por eso no es bueno aquellos ministros que se paran o los hombres que se paran. Hermano, ¿usted se siente sola? Es porque el enemigo le está... Vamos, yo tengo una solución para usted. Acuérdese que hoy hay ministros que son motivadores. Hay hombres que son solamente motivadores, son de superación personal, juegan con el alma, pero con el alma no hay que jugar. Hay que hacerle entender su condición. ¿Qué se necesita esto, hermano? ¿Por qué estás solo? ¿No será que abandonaste y usted ve que esa persona, hermano, ha abandonado el camino de Dios? Usted ve que esa persona no se congrega. Y le está pasando de todo y dice, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Y es que ¿dónde está Dios? Y escucha a un predicador y Dios te va a bendecir. Lo tomo, lo bendigo. No, hermano. No te va a entender porque tú necesitas. ¿Por qué? Porque has abandonado el camino de Dios. Entonces, ¿por qué no fue consolado el hijo pródigo? Si le estaba yendo tan mal. ¿Quién lo fue a consolar? Nadie. Al contrario, dice que se encontró con un disipador de bienes. Dice que nada más lo ayudó a gastar todo lo que tenía, a perdérselo todo lo que tenía y luego lo abandonó. Tenemos que ser claros entonces que al hombre, hermano, le pasan las cosas porque está lejos de Dios, porque no tiene a Dios en su vida, porque no está haciendo lo correcto, porque hay pecado, porque hay desobediencia, porque hay rebelión, porque hay maldad.
Por eso le pasan las cosas. Y en otras ocasiones porque el enemigo se ha levantado contra ellos. Ciertamente. O porque Dios, hermanos, les está probando la fe, lo que dice en Pedro. O otros, hermanos, porque tenemos que pasar todas las tribulaciones, hermano, porque la Escritura nos enseña en Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces tenemos que saber que lo que está pasando en nuestro cuerpo, tenemos que saber que lo que está pasando en nuestra vida diaria. ¿Por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué nos sentimos a veces abandonados? ¿Por qué nos sentimos desesperados? ¿Por qué nos sentimos angustiados? ¿Por qué razón? Porque mucho creyente no conoce a Dios. Porque desecha, todo el tiempo está Dios, Dios, Dios. Y gracias Dios, y gracias Dios, y gracias Dios. Pero no, como no conocen a Dios, hermano, no mencionan su nombre. ¿Cómo van a saber lo que al Padre le agrada si no conocen su nombre para darle las gracias? Es por eso, hermano, que dice que tenemos que, para darle las gracias a Dios, tenemos que presentarnos delante de Él. Tenemos que presentarnos. ¿En dónde está aquel que me sana? ¿En dónde está aquel que me libera? ¿En dónde está aquel que me da de comer? ¿En dónde está aquel que me viste? ¿En dónde está aquel que me ha proveído de trabajo? ¿Dónde está aquel que me ha bendecido este día? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que te dio la oportunidad de levantarte esta mañana y estar con vida? ¿Dónde está? Gracias Dios, gracias Dios. No, acá dice que tienes que presentar tu cuerpo. Porque el hombre se ha acostumbrado. Por eso el Señor dijo en Marcos, el hombre se ha acostumbrado, querido hermano, a que el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15 dice diciendo, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Cuando el reino de Dios se acerca a nuestra vida, provoca arrepentimiento. Provoca arrepentimiento. Provoca en poner atención a la bendita palabra. ¿Cómo sabemos? Por eso en esta mañana el reino de Dios se está acercando a ti. Al estar hablando del Evangelio, al estar escuchando el Evangelio, tienes delante de ti el reino de Dios puesto para que tú puedas entrar a ese reino, porque el reino es como una casa, donde el Señor, el reino es donde el rey está sentado en su trono, donde está el rey sentado en su trono, en su pueblo. Ese es el reino. El tiempo se ha cumplido, dice, y el reino se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio. Luego lo dice en Lucas 10 versículos, dice, y sanar a los enfermos que hay en ella, que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando se acerca el reino de Dios, entonces en nuestra vida van a suceder milagros, sanidades, liberaciones, va a haber ministraciones en tu vida. Por eso en esta mañana, si estás enfermo, estás pasando alguna situación fuerte, dile, Señor, sáname. Y voy a buscarte, dile, voy a buscarte para darte las gracias. Dile, Señor, libérame. Voy a buscarte para darte las gracias. Dile, Señor, haz un milagro en mi vida. Voy a buscarte para darte las gracias. Dile, Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia mi forma de ser y voy a buscarte para darte las gracias. ¿Qué provoca esa actitud? El reino de Dios, la presencia de Dios. Pero después de que Dios nos hace milagro, Dios hace cosas en nuestra vida. ¿Él qué es lo que espera? Lo que espera entonces, dice él, hermano, es que el hombre se acerque a él. Así como el reino se acercó para nosotros, ayudarnos en nuestra comida, en nuestros vestidos, en nuestra salud, en la felicidad, en el dinero, en todas las cosas que Él hace, en nuestra vida diaria, hermano. Él espera que tú te presentes delante de Él. Aquí entre nos, hermanos, sin decirle a nadie, ¿cuántos se levantaron en esta mañana y le dieron gracias a Dios por su vida, por la vida de su esposa, de sus hijos, por la vida que todas las cosas le da?
¿Cuánto le dan gracias a Dios todas las mañanas? Y decirle gracias a Dios por la vida que me das. Pero esta mañana dile, Señor, yo quiero saber qué es lo que a ti te agrada, cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso el arrepentimiento, el deseo de cambiar. Pero ¿cuál es el deseo de cambiar? ¿Cuál es realmente cambiar? Por eso en esta mañana dile, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, dile, ayúdame a cambiar mi mente. Ayúdame a mirar las cosas de una manera diferente. Y dile, Señor, para poder darte las gracias y ser agradecidos contigo. Por eso el arrepentimiento trae señales, trae milagros, trae prodigios, para que el hombre esté sano, esté libre y viva una vida sin excusa, sin pretextos y sin justificación. Esto quiere decir que no hay ninguna excusa, ni pretexto, ni justificación para conocerlo a Él. Tú sabes que Dios te sana y tú dices, Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me sanó, Dios hizo esto, Él me cambió mi vida. Fue Dios quien me cambió mi vida, fue Dios quien hizo ese milagro, fue Dios. La gente dice Dios, pero no conoce quién fue el que lo hizo. Por eso, hermano, Dios nos hizo libres, nos sana para que tú te presentes tu cuerpo, te presentes en vida. ¿Y dónde está aquel que me libró? Le libro a Romanos 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, hermano, podemos decir que el hombre no conoce a Dios. No solamente no conoce a Dios, sino que no sabe lo que a Dios le agrada. ¿Cómo sabemos que una persona no conoce a Dios? ¿Cómo sabemos que una persona, un creyente hermano, no sabe quién fue el que está haciendo todas las cosas? Por una sencilla razón. Dice, se envanecieron en su corazón, dice, no le glorificaron ni le dieron las gracias. Y el Señor dijo que para darle las gracias tenía que presentar vuestro cuerpo. A Él no se lo mandas a decir, ¿verdad? ¿Verdad que cuando necesitamos nosotros algo, enseguida vamos hacia las personas a buscar la ayuda? Pero cuando ya no necesitamos de Él, en veces ni tan siquiera vamos personalmente y decimos gracias por la ayuda, sino que se lo mandamos a decirle gracias. Eso es ingratitud. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron las gracias. Se envanecieron, dice, desde lejos, profesando ser sabios. ¿Cuál es profesando ser sabios? Esto quiere decir que el hombre que no conoce a Dios, hermano, que no sabe lo que a Dios le agrada, no le da las gracias ni lo glorifica. Pues para darle las gracias a alguien, tanto terrenalmente o humanamente, para darle las gracias a alguien, se necesita estar personalmente y mostrar una actitud de gratitud. Por eso el Señor dijo, presenten vuestro cuerpo, preséntense vivos, preséntense agradables, preséntense santos. Por medio del arrepentimiento. Por eso profesan, dice que hermano, dice que profesando ser sabios se hicieron necios, como diciendo, ¿verdad? Como he escuchado muchas veces decir, yo para darle gracias a Dios, yo necesito congregarme, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar metido en la iglesia para darle las gracias a Dios. Yo necesito, la Escritura dice que tienes que presentarte personalmente. Sin darse cuenta cayeron
en adoración de criaturas antes que al Creador. Se volvieron idólatras. No necesito. O sea, ¿y qué es que pasó con eso que se les impidió entender? Se les impidió entender qué es lo que pasaba en su vida. Por eso mucha gente, hermano, vuelve a casa, arrepiéntete. Arrepiente tú de tus pecados. Porque el primer mensaje que vas a escuchar del reino de Dios no son los milagros, es el arrepentimiento. Y como consecuencia, las sanidades, prodigios, liberaciones. Y como consecuencia después, entrar a su reino. Entonces quiere decir que como Él ya vino, nosotros tenemos que ir a Él ahora. Por eso como Dios se ha acercado a ellos, ahora nosotros debemos de acercarnos a Él. ¿Para qué debemos nosotros acercarnos a Él después de que Él haya hecho algo en nuestra vida? Para darle las gracias en cuerpo. ¿Cómo? Ofreciéndole nuestro cuerpo, ofreciéndole nuestra vida, decirle: Padre, en esta mañana te entrego mi vida. Vengo a ofrecerte mi vida en esta mañana. ¿Por qué no le ofreces tu vida en esta mañana al Señor? Tu vida representa tu cuerpo. ¿Por qué no le entregas tu vida en esta mañana, tu corazón, tus decisiones, tu voluntad? Y decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso cuando uno decimos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, le estamos diciendo: Señor, te entrego mi vida, o sea, mis decisiones, todo. Pero cuando el Señor nos pide que nos congreguemos, que lo busquemos, hermano, que dejemos el pecado, ya no lo queremos hacer. Por eso, hermano, ¿quién es el que nos da todo en nuestra vida? Dice la Escritura que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de arriba. ¿Quién es realmente el que nos da todo? Dios el que nos da todo. Es Dios, hermano, quien nos da todo lo que tenemos, todo lo que recibimos todos los días. Es Dios. Vean lo que dice en el Salmo 100, versículo 4. Entrar, dice, por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero la versión, hermano, la Liga dice: entrar por sus puertas dando gracias, en sus atrios canten alabanza. ¿Cómo vamos a entrar nosotros a la casa del Padre? ¿Cómo vamos a presentarnos nosotros? Dándole las gracias. En esta mañana dice: vamos a cantarle gracias, o sea, vamos a hablar cosas, maravillas de Él. Luego dice: denle gracias y bendigan su nombre. Sí, el Señor es bueno, su amor dura para siempre, su fidelidad por todas las edades. Acá dice, hermano, denle gracias y bendigan su nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? No es bendito tu nombre, no significa eso. No es bendito tu nombre, no. ¿Cuál es el nombre? Aquí dice: entren por sus puertas dando gracias. Dice: atrios canten alabanza, dice en el Salmo 100, versículo 4. Eso está interesante, hermano. Fíjese, voy a buscar versículo 4. Entrar por su puerta con acciones de gracia, venir los atrios con himnos de alabanza, denle en gracias y alabar su nombre. Dice, porque dice la versión, la hispanoamericana, dice: denle gracias y bendigan su nombre. Bendigan su nombre, dicen las demás versiones. Bendigan su nombre, denle gracias bendiciendo su nombre. Mira que acá hay algo interesante. Dice: alcen su voz, alcen la voz y digan su nombre. Alcen su voz y bendigan su nombre. Esto es interesante, porque cuando la Escritura nos enseña que alcemos nuestra voz, hermano, y mencionemos el nombre del Señor, aquí vamos a entrar en un problema bien rico para nosotros, pero complicados para otros.
bendigan su nombre. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Lo que está diciendo aquí, querido hermano, es denle gracia y bendigan su nombre. Su nombre es Cristo. ¿Quién vino a la tierra haciendo milagros? ¿Quién vino a la tierra, hermano, sanando enfermos, quitando dolencias, levantando al paralítico, al sordo, al ciego? Los muertos resucitan, dando libertad y expulsando demonios, restaurando corazones, llenando de misericordia, consolando. ¿Acaso no fue mi Señor Jesús? Entonces en esta mañana, esto es complicado para muchos. Decir es Jesús el Cristo. A ver cuánto pueden decir. Por eso envíe usted estas predicaciones, envíenselo a la gente que no conoce a Dios, y aún conociendo a nosotros a Dios, gente que no lo conoce. Digan conmigo, es Jesús quien me sanó. No fue un santo, no fue la Guadalupe, no fue María, no fue ningún santo, ni fue un brujo. Fue Cristo quien me sanó. No fue el doctor, fue Cristo quien me sanó. No fueron las medicinas, fue Cristo quien me sanó. A eso se le llama, dice, entren por sus atrios con acciones de alabanza y denle gracia y digan quién es Él. ¿Quién es el que está haciendo todas las cosas? Digan, fue Jesús quien me sanó, fue Jesús quien me libertó, fue Jesús quien me salvó, fue Jesús y fue Jesús. Denle gracias, mencionando quién es el que está haciendo todas las cosas. Por eso cuando esta mañana eres tú, Jesús, quien me sana, eres tú, Señor, quien me libra, eres tú, Señor Jesús, quien me ayuda, eres tú quien me liberta, eres tú quien me fortalece, eres tú, Jesús, el que me lleva al Padre, eres tú, Jesús, el que intercedes por mí, eres tú, Jesús. Por eso digan conmigo también, es Jesús quien me da la vida. No es María, no es un santo, es Jesús. Es Jesús quien me da el alimento todos los días. ¿Acaso quién multiplicó los panes? ¿Quién le daba de comer a las multitudes? ¿No era mi Señor Jesús que hacía milagros en los panes? ¿Acaso no fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Acaso no fue quién es el que nos protege? ¿Acaso no es Jesús? ¿Quién es el hermano que nos consuela? ¿Acaso no es el bendito Espíritu Santo todos los días? Por eso se llama Espíritu Santo, porque es el consolador, es el protector, es el quien nos ayuda. Digan conmigo, es Jesús quien me cuida, no es María, ni la Guadalupe, ningún santo. Repitan conmigo, es Jesús el Cristo, Jesucristo, el quien me cuida, el quien me protege, el que me alimenta, el que me da de vestir, el que me da la vida, el que me sana, el que me liberta, el que me restaura, el que está interviniendo en mi familia, el que me cambia mi vida, el que ha cambiado mi mente. A Él ya. Entonces, ¿a quién tienes que buscar? ¿O a quién tenemos que buscar nosotros para darle las gracias? Por eso acá dice, entrar por sus puertas dando gracias. Dando gracias es decir, ¿cómo le voy a dar gracias a alguien que no conozco? En sus atrios canten alabanzas y denle gracias y bendigan su nombre. Denle gracias cuando sepan quién es el que está haciendo todas las cosas. Oh, querido hermano, que para darle las gracias a Dios se necesita mencionar que es Jesús el que le hace todas las cosas por nosotros. Pero la escritura aquí dice que hay que hacerlo en voz alta, que lo oigan todos y que lo oigas tú mismo para que lo entiendas, que solamente es Jesús
en quien se hacen todas las cosas, en están sujetas todas las cosas, y que por Él subsisten todas las cosas. Menciona su nombre en esta mañana. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el imperio, a Él sea la alabanza, a Él sean las riquezas. Para darle las gracias, entonces necesitas mencionar su nombre. Menciona su nombre, hermano, y preséntate. Aún en oración te presentas delante de Él y decirle: tú, Jesús, tú bendito, mi Salvador, a ti vengo a darte las gracias. A eso significa darle gracias. Dios, Dios, no, menciona su nombre. Por eso en el libro de Juan 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Vea lo que le dice: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y luego respondió Jesús, le digo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso en Corintios, en 2 Corintios 2:14, dice Pablo, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locuras. ¿Qué es lo que estaba diciéndole el Señor a Nicodemo? Mira, Nicodemo, para que tú le puedas dar las gracias a Dios y puedas entender que Él es el que hace señales, prodigios y milagros, necesitas entonces entrar en su reino. Necesitas entrar en el reino. Necesitas entrar en el reino. Ahora tú tienes que acercarte y darle las gracias. Eres tú, Nicodemo, quien tiene que darle las gracias, pero necesitas entenderlo en el Espíritu. Sabemos que has venido como maestro, pero nadie puede hacer las señales que tú haces. ¿Qué había entendido entonces Nicodemo? Que no lo podía él entender, no podía él necesitaba cambiar la mentalidad y que entienda que el reino de Dios se había acercado, hermano, pero él tenía que darle las gracias. Él no entendía que Jesús es el que estaba ahí y que tenía que entrar a él en el reino. Por eso el Señor dijo: verá, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Tenía que buscarlo. Tenía que buscar el reino. Eso es interesante, que tenía que buscar el reino. Oh, hermano, teníamos que buscar el reino. ¿Para qué? ¿Qué es el reino? Ahí está Jesús. Y para ver Jesús mencionar su nombre. Por eso solamente la gente que esto piensan que es una locura, es una locura. ¿Cómo voy a presentarme delante de Él? ¿Cómo voy a ir delante de Él? ¿Cómo para darle las gracias a Dios? No necesito estar presente. Para darle las gracias a Dios no necesito ir a la iglesia. Para darle las gracias a Dios no necesito cambiar. No necesito, claro que sí. Necesitas mencionar su nombre. ¿Quién es el que hace todas las cosas por ti? Pero hay gente que no lo conoce. Le voy a decir por qué. Porque en el libro de Juan 5, versículo 2, dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y en el día de reposo, entonces los judíos le dijeron, mírenlo, dijeron: aquel que le había sanado el día de reposo, dice, es ilícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Fíjese, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. No sabía quién fue el que lo había sanado. No sabía quién fue el que lo había liberado. No sabía, porque Jesús dice se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después que dice 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando Jesús sanó a este hombre, no sabía quién era. No sabía quién era. ¿A dónde tuvo que ir para que supiera su nombre? Al templo. Tuvo que presentarse personalmente para darle las gracias. Ahí supo que era Jesús. Ahí supo que Jesús era el Salvador. Ahí supo que a él el que tenía que darle las gracias. ¿Por qué tan importante no dejar de congregarse? ¿Por qué tan importante darle las gracias a Dios por todas las buenas cosas que hace en tu vida? Si Dios ha hecho milagros en tu vida, te ha sanado, te ha liberado, te ha ayudado, te ha restaurado. ¿Conoces a Jesús? La única manera de saber quién es Jesús es que te presentes tú delante de Él. Es la única manera, querido hermano. Por eso tienes que volver a casa. Tienes que tener un encuentro y tienes que presentar tus cuerpos. Tienes que presentar tu vida. Tienes que presentar y decir que es Jesús quien te ha sanado, quien te ha liberado. Hermano, ¿quién es Jesús para tu vida? Qué tan importante entonces es, hermano, que nosotros le demos las gracias a Dios. Pero antes de eso tienes que saber quién es el que hace las cosas por ti. Hermano, ¿tú conoces a Jesús? ¿Conoces al Señor, hermano? ¿Desde cuándo no te congregas? ¿Desde cuándo no buscas al Señor? ¿Desde cuándo, hermano, si esta mañana, hermano, tu vida sepas quién es Jesús? El reino de vosotros se acercaba. Arrepentíos y convertíos, porque este de Nicodemo no se había convertido. Dijo, sabía que es Dios quien hace estas señales, pero no sabía quién estaba frente de él. Era Jesucristo. No lo reconoció. Él oraba, de noche oraba. Era un discípulo secreto, pero no lo seguía. Querido hermano, ¿quién es el que hace milagro en tu vida? Para darle las gracias a Dios, tienes que decir, es Jesús quien me sanó, es Jesús quien me ayuda, es Jesús quien hace esto, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús.
Es Jesús. Es Jesús. ¿Quién es el que hace todas estas cosas, hermano? Es Jesús. Es Jesús, hermano. Es el que hace toda nuestra vida. Es aquel quien hace todo y en quien tienes que darle las gracias en esta mañana. Si tú conoces a Jesús, no puedes dejar de congregarte. No puedes dejar de buscarlo y darle las gracias. Qué tan interesante está eso, hermano. Tienes que buscar a Jesús. Tienes que venir a los pies de Jesús. Tienes que saber que Él es el que nos da la vida. Él es el quien te sana. Es el que nos restaura. Es el que da la vida por nosotros, querido hermano. Por eso tienes que venir a los pies de Cristo. Esta mañana el Señor nos hace una invitación de darle las gracias. De darle las gracias, querido hermano. Oh, qué rico es esto. Yo no sé cómo está tu vida en esta mañana, hermano, pero Dios envía una sanidad, un milagro en esta mañana. Dios envía en esta mañana una ayuda, pero tienes que saber que es Jesús a quien tienes que darle las gracias. Es Jesús quien te libera, y si no lo conoces tendrás que ir a buscarlo. Tendrás que ir a buscarlo. Decir: Señor, tú eres Jesús. Tú eres Jesús. Tú eres el que me sana. Tú eres el que me liberta. Tú eres el que hace las cosas por mí. Oh, hermano, yo no sé cómo esté tu vida en esta mañana. Por eso dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por todo lo que hace. Porque Él es bueno y para siempre es su bendita misericordia. Dale gracias a Dios porque para acercarse al Padre necesitas, entonces, tú y yo necesitamos volvernos, hermano, a los pies de Cristo. Qué rico es entonces esta mañana, ¿verdad? ¿Cuánto le van a dar gracias al Padre? Esta mañana, ¿cuántos van a ser agradecidos con Él? Necesitas presentarte delante de Él. Necesitas rendirte a los pies del Señor. Dice que para eso necesitas, le abrió a Nicodemo que entrara al reino para darle las gracias. Y dice: presenten vuestro cuerpo. Porque hay gente, para ellos en locura. ¿Cómo me voy a presentar delante de Él? ¿Cómo voy a ser agradecidos con Él? A Dios no es necesario congregarse. No, el Dios, hermano, sí que hay que congregarse. Hay que realmente, hermano, volver a los pies de Cristo. Realmente, hermano, ser agradecidos con Él. Pero agradecidos con Él es: preséntate y tienes que mencionar su nombre. Gracias, Señor, por tu amor. Hay que mencionar el nombre. Gracias por habernos amado antes. El nombre de Jesús Sin haberte conocido, Señor. es el que restauró tu vida. Gracias, Padre. El que nos sanó. Que tú ya no buscabas El que nos liberó. El que nos dio la libertad. El que nos dio la salvación. El que nos sacó de la inmundicia. El que nos sacó de la perdición. El que nos da de comer. El que nos viste. Aquel que es importante. Dale las gracias a Jesús. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la congregación. No dejado de congregarte. No sé qué tantas cosas hace el Señor en tu vida en esta mañana y todos los días. No dejes de congregarte. No dejes de buscarle. No dejes. No te apartes.
Ponte a cuentas con Él. Pídele perdón, hermano. Reconcíliate con el Señor. Muchas veces no sabemos quién es Él, pero necesitas estar en el templo, necesitas congregarte y decir: fue Jesús quien me sanó, fue Jesús quien me liberó, es Jesús quien me da de comer, es Jesús quien me protege, es Jesús quien me da la vida, es Jesús quien me sana, es Jesús quien me consuela, es Jesús quien da la vida por mí, es Jesús quien nos ha guardado, nos ha protegido, es Jesús. Es Jesús, hermano. Dice: entrad por sus atrios con acciones de gracias y denle gracias a ese nombre. Ese nombre se llama Jesús. Por eso quieres darle las gracias, de arrepentirte de tus pecados. Es Jesús, hermano. Dice que para entrar a sus atrios con acciones de gracias tendrás que mencionar su nombre y decir: es Jesús. Pero dice: tienes que presentar tu cuerpo en un sacrificio y decir: Señor, como tú estás haciendo esto en mi vida, vengo a entregar mi vida a ti. Vengo arrepentido de estar lejos de ti, vengo arrepentido de apartarme de ti, vengo a quedarme contigo. Eso es ser agradecido. Número uno, entregarse a Él. Y segundo, mencionar su nombre en voz alta. ¿Quién es el que hace todo, y el que está haciendo y el que hará las cosas por ti? Oh, hermano. Bendiciones a nuestro pastor allá en Nicolás Sánchez, allá en Argentina. Saludos a los hermanos allá en Xonacatlán, Lidia, Angélica Paredes, Pastor Esmeralda, Jessica Díaz allá en Palizada, Elías en Tierra Deseable, los hermanos allá en Querétaro. Los bendiga, hermano. Saludos donde quiera que estén. Ya sabes qué tienes que hacer. Para ser agradecidos te necesitas presentarte delante de Él y mencionar quién es Él. Decir a todo mundo: no es María, no es ningún santo, no son los brujos, no es mi vida, no es nada.